Ahí está. Ah, perfecto. Ahora sí. Y ahora sí, Sí, perfecto. prevenidos, comenzamos en 5 segundos. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann y también con el auspicio en medios de UCI, un canal inteligente. Hoy día tenemos un tema que está en las mesas de todas las familias peruanas, porque casi 7 millones de peruanos han perdido el empleo en medio de esta crisis terrible, esta pandemia del COVID-19. Por lo tanto, nosotros hemos querido hoy día comenzar la conversación necesaria acerca de cómo recuperamos los empleos perdidos, si esto es posible para comenzar, ¿no? Y para hacerlo, en lugar de escoger a una serie de economistas que ya sabemos, yo soy economista, ustedes ponen 3 economistas juntos y van a tener 5 ideas distintas, ¿verdad? Hemos preferido tener un equipo un poco multidisciplinario y espero también mucho más pegado a la realidad. Tenemos a José Málaga, presidente de la Cámara, presidente, perdón, de Caja Arequipa, presidente del directorio de Caja Arequipa. Así que yo quiero invitarlo a que salude, pero antes que eso, José Muñoz, de la Fundación Friedrich Naumann, nos va a dar unas palabras. José. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte. Mi internet está fallando un poco, así que lo hago sin video. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Desde la Fundación Naumann, para los que no nos conocen, trabajamos diferentes temas con diferentes socios, tanto en el Perú como a nivel regional, en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Y especialmente nos interesa mucho trabajar con centros de pensamiento como el Instituto del Futuro. Venimos desde el comienzo de este proyecto trabajando y la verdad que estamos muy contentos de poder colaborar en ese sentido, encontrar espacios de diálogo y tratando también de darle nuevos enfoques. Como lo mencionaba Carlos, el enfoque de las cajas es fundamental, creo, para poder entender también la problemática a nivel descentralizado. Y el enfoque también desde otros centros de pensamiento y desde la academia, como en la Universidad del Pacífico, con Marcel también, bueno, lo conocemos porque entiendo es asociado también de la Asociación de Contribuyentes de Perú. Entonces, va a ser sumamente interesante poder escuchar las diferentes perspectivas que puedan tener sobre esta conversación que siempre con Carlos es súper entretenida. Así que nuevamente, a nombre del director de la Fundación, el señor Jörg Denner, gracias por la invitación y mucho gusto nuevamente. Genial, muchísimas gracias, José. Efectivamente, tenemos aquí a José Málaga, a Marcel Ramírez Latorre, perdón, sí, docente de la Universidad del Pacífico de Gestión Pública. Marcel, lo que pasa es que como son mis amigos, yo le llamo José, Marcel, Nano, y a veces hasta me olvido los apellidos. Y la tercera persona que está ya por venir es Nano Guerra García, que es un empresario muy conocido, además también un especialista en el tema de pequeñas y medianas empresas, un gran comunicador. Así que va a ser un placer también tenerlo aquí, pero podríamos comenzar así rápidamente con José Málaga, como digo, presidente del directorio de Caja Arequipa. Hoy día estamos inaugurando nuestro primer conversatorio internacional, ¿verdad, José? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Carlos, gracias, José. Buenas tardes, un gusto, Marcel, un gusto conocerte por esta vía. A Nano Guerra ya lo conocemos todos por su actividad de las pymes. Bueno, efectivamente, yo estoy en Caja Arequipa ya 7 años. Este año tengo el honor de presidir una linda institución dedicada a la pequeña y microempresa. Nosotros, desde nuestra fundación en el año 86, en marzo de 1986, hemos venido haciendo inclusión financiera. Caja Arequipa es una institución que es la 8ª institución financiera del país. Se ha consolidado a pulso, se fundó con $15,000 aportados por la municipalidad y $15,000 dados por la Fundación Alemana, y el día de hoy tenemos 650 millones de soles en capital suscrito y pagado, ¿no? Wow. Sin ningún aporte adicional. Entonces, el caso de éxito es Caja Arequipa, y de eso me gustaría de repente conversar, cómo vemos desde la perspectiva de Caja la situación de la generación de empleo. Gracias, Carlos. Pero perfecto, justamente por eso te hemos invitado, José, porque necesitamos esa perspectiva, ¿no? Y algunos se preguntarán por qué, el énfasis en la pequeña y mediana empresa. Es muy sencillo.
Cuando hablamos de la economía peruana, tenemos que entender que la economía peruana es básicamente una economía de pequeñas, medianas y microempresas. Ellos son los grandes proveedores de empleos en el país. Claro, no son los que mayor valor agregado le dan, porque claro, tenemos problemas graves en esos sectores, ¿no? Nosotros somos un país raro en materia de empleo, parecemos en cierto sentido hasta un país desarrollado. Más o menos el 60% de la PEA está en un sector que se conoce como servicios, pero a diferencia pues, de los países desarrollados en el sector servicio, postindustrial, es de alta productividad, en nuestro caso es de muy, pero muy baja productividad, dominado sobre todo por el sector informal, ¿verdad? Con muy bajos salarios y como acabamos de ver en esta pandemia, extremadamente vulnerable a los choques, ya sean internos o externos. Marcel no solamente es un académico, además también ha trabajado en CEPLAN, ha sido director allí en CEPLAN. Marcel, desde la academia y también desde tu praxis, digamos, como policy maker, como hacedor de política, ¿cómo ves hoy, y voy directamente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos rescatar o, no sé, reinventar esos casi 7 millones de empleos que se han perdido? Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Yo voy a empezar por hacer un comentario que creo que lo hemos venido escuchando bastante en términos de que la crisis debemos tratar de verla como una oportunidad. Desde la mirada del planeamiento a la que nos hemos acostumbrado en ese plan que estábamos tratando de incorporar, desde la mirada prospectiva, el futuro nos hemos chocado contra el futuro con este evento tan dramáticamente disruptivo. Eso nos debería obligar a repensar los roles vinculados al empleo. Las pérdidas de empleo son masivas. Y el cuidado que debiéramos tener para recuperarlo, no debiéramos pensar simplemente en recuperar números. Probablemente lo que diga no sea tan fácil de hacer. Es decir, no simplemente, yo creo que a veces cuando se planteó el programa Arranca Perú, por ejemplo, se hablaba de perder 6 millones, recuperar 2 millones, pero no debiéramos pensar en empleo solamente en cantidad de ocupaciones o de personas. Yo creo que aquí hay que pensar en la posibilidad de reentrenar y de recuperar empleo, pero con calificaciones que el futuro va a necesitar. Bueno, que un futuro que ya está frente a nosotros va a necesitar, ¿no? En habilidades y competencias nuevas. Van a haber dificultades. Primero porque ya como lo ha planteado el Ministerio de Economía hoy día, la proyección de crecimiento para este año es de menos 12%. No hay total... Finalmente ha dado una indicación. Ya, hoy día presentó el marco macroeconómico. Ya salió ya, perfecto, muy bien. Menos 12% para este año. Okay. Pero lo que suceda después es todavía incierto. Yo particularmente pienso que hay que identificar dónde el Perú necesita ser más competitivo, dónde necesita fortalecer habilidades de repente digitales, ¿no? Para intentar esta recuperación, ya no solo en número de empleo, sino en ciertas categorías que nos den una ventaja como país de aquí al 2021 en adelante. Voy a tratar, Marcel, un poco de traer al lenguaje comunicacional, digamos, del periodismo, tus ideas que están cargadas de academicismo, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es, a ver, hay dos formas de crear empleo desde el Estado. Mañana, ¿no? Arranca Perú, por ejemplo, dice, básicamente vamos a contratar casi para que hagan huecos y los vuelvan a llenar. O sea, la vieja política, digamos, keynesiana, en donde se crean empleos solamente de manera temporal, ¿verdad? Para proveerles de un ingreso a un cierto número de personas, ¿verdad? Pero evidentemente eso no le agrega valor, no tiene un substrato de productividad. Lo que tú estás diciendo es que debemos pensar en hacer eso, pero en sectores que de alguna forma, ¿no? Sí eleven la productividad, por ejemplo, de las personas, lo que llamamos el capital humano, ¿no? Y dijiste por ahí un par de palabras que yo de inmediato las he reconocido como, en inglés se dice el reskilling y el upskilling, ¿no? O sea, el proveer capacidades nuevas o tratar de trasladar las capacidades que tiene un cierto grupo a otro sector. Pero todo eso toma tiempo. Y el problema está en que estas 7 millones de personas no tienen
de dónde agarrarse, no tenemos un sistema de bienestar en el país y por lo tanto, ¿cómo hacer para rápidamente reiniciar, digamos, el circuito económico que permita crear empleo? O sea, desde el mundo del microcrédito, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ahí es un buen punto de análisis. Yo creo que el Estado está más alejado de la realidad, no puede estar, y lamentablemente las instituciones bandera como SBS y BCR adolecen de esa carencia de sensibilidad, ¿no? Es más, te podría decir incluso hasta una mea culpa que hacemos en Caja. Nosotros tenemos en el sector microfinanciero 1.2 millones de clientes, de microempresarios que se encuentran bancarizados. Pero el universo, se ha hablado que hay entre 4.5 a 7 millones de pymes en el país. Nano nos podría dar de repente ese dato más detallado. Estamos hablando de aproximadamente 4 millones y medio de MIPES fuera del ciclo productivo, fuera del ciclo identificado, son completamente desconocidos para el Estado. Sin embargo, son los que más han necesitado en este momento de una ayuda financiera y a los que se les ha negado. Nosotros como Caja Arequipa, dentro de las propuestas que hicimos, fue llegar a 1.5 millones de pymes informales. Y lo que pedíamos no era liquidez, sino lo que pedíamos era un fondo de garantía. Para eso le dijimos al MEF, a la BCR y a la SBS que nos den un fondo de 15.000 millones con un promedio de crédito de 10.000 soles. El capital de trabajo... garantía, José, solamente para que nos entiendan todo el resto, un fondo de garantía es básicamente que el Estado diga, a ver, más o menos como Reactiva 1 y Reactiva 2, ¿no? Donde el Estado dice, ya, tú presta, ¿verdad? Y si va mal, yo estoy ahí como el aval, ¿verdad? Efectivamente, con créditos bastante bajos y llegar allí, ¿no? Llegar a donde realmente necesitan las personas que de repente tienen 800 soles de capital de trabajo, que en estos días, en estos 4 o 5 meses se gastaron el capital de trabajo para subsistir, es simplemente darles un pequeño salvavidas para que puedan reinventarse, porque la pyme es muy resiliente y va a poder salir rápidamente de la crisis porque se reinventa fácilmente, pero sin embargo la respuesta fue que el riesgo Estado es demasiado alto porque ese mundo es informal, no se reconoce y que los 15.000 millones de soles eran o significaban el 50% de lo que es la cartera de MIPES y era un riesgo demasiado alto que no va a asumirlo el Estado, lo cual me pareció una respuesta firmada por Julio Velarde completamente desenfocada y fuera de la realidad. ¿Se puede generar empleo? Sí, se puede generar empleo. Claro, José, lo que pasa es que le cuesta mucho a mucha gente del establishment, ¿no? Entender que la formalidad en el Perú es un lujo, que la formalidad en el Perú es la excepción, que la norma realmente es la informalidad. Eso no significa que debemos simplemente aplaudir la informalidad. Estamos viendo el daño que significa, ¿verdad? O sea, la debilidad estructural que significa tener un nivel de informalidad tan grande, pero no puedes actuar en ausencia de eso, ¿verdad? Nano García ya está con nosotros. Nano, como decía yo, es un empresario, pero sobre todo es un hombre que respira pymes, ¿verdad? Desde hace muchísimos años, casi es un sinónimo, ¿no? Decirle Nano Pyme García, pero Nano es muy identificado con un sector que es el sector más vibrante, ha sido durante las últimas 3 décadas en el país. Nano, estamos aquí, como tú sabes, tratando de pensar así entre nosotros, cómo es que podemos recuperar, crear, o como quieran llamarle, ¿no? Algunos de esos casi 7 millones de empleos que se han perdido durante estos últimos 5 meses. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Así es. Lo primero que me viene a mí a la cabeza es quién es el gran empleador del Perú, si lo que queremos es recuperar el empleo. Y a todas luces, el gran empleador en el Perú es la pequeña microempresa. La mediana, lamentablemente, tenemos por ahí 50.000 medianas empresas. Y ojo, no solamente las cifras, algunas dicen que es el 75% del empleo dado por las pymes. Yo creo que son cifras más bien un poco mezquinas. Yo creo que es más, pero es además el gran empleador formal. Si uno analiza las cifras del empleo formal en el Perú, casi el 80% del empleo formal
lo da la pequeña y microempresa. Es decir, si lo que se pretende es activar la economía y junto con ella, pues, activar el consumo, era ahí, como está diciendo José, donde se debía entrar directamente. Y cuando hablo directamente, yo no solamente creo que se podía hacer a través de la intermediación de la banca o de las cajas, que me parece adecuado, y me parece interesante lo que ha dicho José sobre esta propuesta que se hizo, ¿no? Yo decía, qué pena que estuvo Julio Velarde y no Richard Webb, ¿no es cierto? Que tiene definitivamente hoy, además, una otra visión del Perú y del crecimiento y de las pymes y de la pobreza. Pero se hubiese podido también entregar dinero directo si lo que queremos es premiar la formalidad y queremos ayudar a que fue formal. Se ha podido entregar dinero directo a todas las empresas que el año pasado cumplieron, por ejemplo, con sus impuestos. Entonces, ahí no había el pretexto de estamos tirando... ¿no? Claro, evidentemente, ¿sí? mira, te digo así, para ponerle, digamos, un cascabel al gato, ¿no? Pero para alguien como yo, por ejemplo, me quedó claro que en realidad la intermediación de los bancos era innecesaria, porque bastaba con que se hiciera una transferencia al Banco de la Nación, y el Banco de la Nación tiene todas las cuentas ¿cómo se dice? De detracciones. De detracciones, ¿verdad? De todas las compañías, las empresas formales, tiene el dato de cuáles son las ventas mensuales promedio y hubiera podido simplemente, se le abona tal cosa. Se acabó, ¿verdad? Pero bueno, ese es el pasado. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo? Ya vamos escuchando, sí. Me queda claro que lo que tenemos que hacer es impulsar, llegar a esa gente a la que no se ha llegado, ¿verdad? Con recursos, ¿ok? Yo había propuesto, por ejemplo, en un artículo, la idea de crear un fondo soberano que invierta en microempresas y pymes, ¿verdad? Básicamente para llevar capital fresco. Claro, no todas las empresas microfinancieras necesitan capital, pero el hecho de tener allí acceso, ¿no? A una fuente de capital, y no necesariamente de fondeo, sino de capital, que tú sabes que a través de la intermediación puede multiplicar varias veces el alcance que eso tiene, eso podría, digamos, ayudar, porque ¿quién entiende mejor a los microempresarios, ya sea formales o en la frontera entre las formalidades y semiformalidad? Las microfinancieras, me queda clarísimo. No lo entiende el Banco Central nadie más. O sea, ¿ese es un camino o no es un camino? Sí, yo he leído atentamente esta propuesta, este esbozo de propuesta que hiciste tú. Yo creo que ese es parte del camino, porque mi razonamiento era el siguiente. Si el gran empleador es la pyme, ayudemos a la pyme, y que la pyme o MIPE no vuelva a ser la misma informal, débil. Entonces, uno de sus problemas es el problema financiero, ¿no es cierto? Es el acceso al capital a través, además, de quien los conoce, como has señalado tú, y además entraríamos, por ejemplo, a través de las cajas, ¿no? Que son municipales, etcétera, y nadie te va a decir, oye, estás saliéndote con la banca, solamente privado. Esto es parte también de una gestión pública. Pero lo otro es abandonar de una vez, es decir, el Estado peruano tiene que reconocer que ha fracasado su esquema de formalización. La culpa de la informalidad es del Estado peruano y de todos sus gobiernos. Han sido 30 años de intentos inútiles. Entonces hay que cambiar radicalmente el esquema de formalización o de buscar la formalización. Y ahí uno de los puntos es financiamiento. Otro de los puntos es, por ejemplo, buscar que las empresas entren a los mercados más rápidamente. Hoy, con las tecnologías, pueden entrar muchísimo más rápido. Otro de los puntos es simplificar sus trámites administrativos y que dejen de ser acosadas por los municipios, por los funcionarios, por los DIGESAS, etc. Entonces, yo creo que se podría hacer una especie de Comisión Nacional de Formalización con puntos muy claros y rápidos, ¿no? Y si en lugar de eso, Nano, utilizamos quizás lo único que funciona en la teoría económica, que es que la gente responde a incentivos, ¿no? Y utilizamos un mecanismo, como por ejemplo el que existe en Estados Unidos, llamado el Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios, ¿no? Que justamente facilita la creación de empresas en la formalidad, ¿no? Les da la posibilidad de que acumulen y que puedan crecer en la formalidad, y les da un camino que no solamente implica ayudas financieras, sino también ayudas en materia, digamos, de organización,
de modernización, de transferencia de tecnología, etc. Marcel trabajó conmigo en ese plan y sabe que esa es una idea que tenemos desde 2013, ¿verdad, Marcel? ¿Tú qué piensas? ¿Es factible un SBA, un Small Business Administration aquí en Perú o no? Carlos, mira, yo estaba pensando un poco en lo que Nano y José estaban mencionando y lo que tú acabas de comentar. Yo creo que sí es viable. Se está perdiendo tu audio. Que creo que esto Marcel. Sí, estoy. Ya, lo que pasa es que por alguna razón no se te ha entendido. Ok. A ver, ¿podrías repetirlo? Sí, claro que sí. Estaba tratando de pensar en la idea de Small Business Administration, lo que Ese es uno de los problemas que tenemos en el país. ¿Han visto? La banda de ancha es tan angosta que no funciona. Sí. Marcel, no llegamos a escucharte. Vas a tener que ponerte en algún otro lugar. En algún otro lugar. De repente si cortas el video. De repente sí, si cortas el video puede ser mejor que... También. A ver. No sé si ahí me escuchan mejor. Te escuchamos mejor. Y vamos a imaginar tu cara. Sigue. Lo que les decía, ¿no? Pensando un poco en el planteamiento de Nano, de José y el tuyo, Carlos, en estas circunstancias necesitamos un Estado más proactivo. Cuando José mencionaba del requerimiento de recursos, de garantía y la respuesta del Banco Central, obviamente estamos imaginando un Estado que está muy alejado de la realidad. Es decir, yo creo que en particular en este momento necesitamos un Estado que acompañe a las empresas. Es decir, la formalización, como menciona Nano, no puede ser solamente un lanzar una red o lanzar unas reglas y esperar que se acomoden a esas reglas, cuando, como tú muy bien dijiste al inicio, al final la informalidad es la regla. Entonces, yo sí creo que la oportunidad de formalización obliga a que tengamos autoridades que acompañen más cercanamente a las empresas, con el apoyo, como tú dices, de una administración más enfocada en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Yo creo que aquí hay un sesgo de la autoridad, porque no hay nadie que haya liderado el desarrollo o mejor desempeño de las MIPYMES. Creo que la distorsión es que por lo general se ha pensado en que el sector economía y finanzas, tal vez tributariamente, es el responsable de la formalización. Yo creo que tienes en realidad la economía es un problema mucho más complejo. Entonces, va a haber un... A ver, a mí lo que me queda claro, Marcel, muchísimas gracias, es que vamos a hacer muchísimo y quizás esta podría ser una de las tareas. Por ejemplo, si el Estado va a contratar así de corto plazo, ¿no? A través de programas como Arranca Perú, ¿no valdría la pena, por ejemplo, que esos recursos se dirigieran a ampliar la banda ancha, por ejemplo, en el país? O cosas por el estilo que nos permitan tener una verdadera economía digital. Lo digo porque miren lo frustrante que es, ¿no? Hacer algo tan sencillo como es un Zoom de 4 o 5 personas en Lima, ¿no? Yo tengo que estar moviéndome así a cada rato porque también me pasa que me dice que mi ancho de banda y supuestamente pago el mejor servicio. Y este es el mejor servicio, el estándar. No sé, José, ¿tú qué dices? Yo creo que Arranca Perú no debe de arrancar. No debe arrancar. Sí, creo que es un gran error el que está cometiendo el presidente. Creo que por ahí está perdiendo las balas. Ahí Nano ha hecho una referencia y me cuelgo de ella. El único proceso de formalización que ha existido en el Perú fue el que inició Fujimori con el RPU y COFOPRI, pero que iba no por la formalización empresarial y por la gestión que el Estado debía apoyar a las empresas, sino por la titulización, que también es muy bueno, nadie puede decir que no, pero no ha existido en la historia republicana del país, y díganme si me equivoco, no ha existido nunca
la formalización como debe de ser. Es decir, el Estado promoverla no a través de apoyos o no a través de generar simplificaciones administrativas, sino generar beneficios. Darle al microempresario a masticar que ser formal le va a generar beneficios para posteriormente, en 2 o 3 años, puede empezar a ingresar a ese círculo del RUC, del RUS, de la formalización. Nano ha dado otro dato muy importante, que es que el microempresario, aún siendo informal, porque aún el microempresario que tenga RUC, tampoco paga todos sus impuestos porque tiene el sesgo informal, pero sus trabajadores sí lo son. Entonces, es una potencialidad que el Estado no se ha dado cuenta. Y yo sí apoyaría tu idea, ¿no? Es extrapolar esta realidad gringa que determinaría una política de promoción, pero no ir a cobrar, a iniciar cobrándole el impuesto para que se formalice, porque es demasiado caro el Perú para formalizarse, sino a darle el apoyo, darle el esquema, por ejemplo, beneficios que puedan ser palpables para ellos y que puedan recibir que si pagan impuestos van a tener un beneficio directo, ¿no? En el caso, por ejemplo, norteamericano, el SBA permite, por ejemplo, que las empresas que entran a todo el circuito, digamos, de la administración de pequeños negocios, durante los primeros 3 años no pagan impuestos, porque la idea es que acumulen, ¿no? Y de ahí en adelante puedan ir creciendo. El presidente Duque en Colombia ha hecho algo parecido en medio de la pandemia, ¿no? Han hecho propuestas de esta naturaleza. Estoy seguro que también mirando estos mejores estándares, ¿no? Pero aquí efectivamente hay que cambiar el chip, de un chip controlador a un, ¿no es cierto?, a un chip promotor. Y en ese sentido, por ejemplo, otra idea loca, que yo a veces entretengo, ¿no? Me pregunto, ¿realmente necesitamos un Ministerio de Trabajo tal y como está hoy en día, lleno de regulaciones, lleno de exigencias, burocratismo, etcétera, supuestamente en nombre de proteger los derechos de los trabajadores, que son cada vez más chiquitos, o sea, lo que pueden ser, los que caen bajo este esquema de protección? Y si no es necesario o preferible tener una gran agencia nacional de empleos, por ejemplo, que sea promotora del empleo, que identifique las brechas que existen de la demanda y la oferta laboral, ¿no? Que se encargue de hacer lo que Marcel también indicaba en materia, digamos, de entrenar, capacitar de manera constante para justamente hacer que esa demanda y esa oferta laboral, digamos, conversen. ¿Les parece demasiado loca esa idea? ¿Te parece a ti, Nano, esa idea muy loca? No, fíjate, durante la gestión de Fernando Villarán, gobierno de Toledo, primer gabinete, cuando él fue ministro de Trabajo, él buscó activar, y por eso él pidió la cartera del Ministerio de Trabajo. Además, se activó PROMPYME, que después la desactiva Alan García, que era una entidad dedicada a promover la micro y pequeña empresa, y él decía que en realidad esa debía ser la función, sobre todo del Ministerio de Trabajo, que es una especie de agencia de creación de empleo, ¿no? Fíjate, entre estas hay varias otras iniciativas que podrían hacer cambiar, yo quiero ponerlo en figuras así. No podemos seguir teniendo al cobrador de impuestos, o sea, el sheriff de Sherwood no funcionó, ¿ok? Entonces debemos de tener un Estado que en lugar de que sea solamente cobrador, debería ser socio, ¿no? ¿Y qué cosa es ser socio? Uno, voy a revisar todas las normas que se hizo en el gobierno de Fujimori, pero después han crecido abundantemente, todas las normas que te impidan ser más rápido, más flexible, entre ellas las laborales. Voy a revisar las normas, los TUPAS, las normas municipales, etc. Dos, vamos a digitalizar rápidamente a los negocios. Es decir, si tú te formalizas ahora, quiero que te formalices ya digitalmente y bancarizadamente. ¿Para qué? Para poder darte tu plata si hay otra pandemia. Ah, ya, chévere, ahí voy. ¿No es cierto? Tres, no solamente te voy a digitalizar para tenerte conectado, no te voy a digitalizar para cobrarte impuestos, tranquilo, sino para capacitarte. Y en este esfuerzo debería sumarse la empresa privada, porque uno podría decirle, a ver, José hace un rato hablaba más o menos el dato, es que hay unos 5 millones más. 5 millones para hacer negocio, ¿no es cierto? Oiga, empresa telefónica, ¿quiere usted venir acá? Banca, caja, ¿quieres medio milloncito acá? Sí, ponte. O sea, hagamos esta Comisión Nacional de Formalización
con estos fondos además, porque hay negocio también para ellos, ¿no es cierto? Pero junto con eso debo darles otras cosas, servicios de desarrollo empresarial, capacitarlos en marketing. Además de eso, les puedo abrir mercados, es decir, les puedo generar su Alibaba, ¿no es cierto? Les puedo generar su Alibaba desde el Estado. Entonces, soy tu socio. No te voy a cobrar, como bien has dicho tú, que se hace en Estados Unidos, en Chile también. En Chile existe Corfo. En Brasil existe Sebrae. De desarrollo, claro. Pero este lado que se llama Servicio de Desarrollo Empresarial, también hay que dárselo a las pymes. Entonces, te doy estas capacitaciones y todos estos temas. Y además, te digo, te voy a enseñar a tributar y después te voy a visitar. Después ya te voy a pedir el impuesto, pero te voy a acompañar. E inclusive podríamos incluir una especie de seguro, de seguridad social. Es decir, de mi boleta se me descuenta un punto, de todas las boletas que yo hago, se me descuenta un porcentaje que va a un fondo mío, ¿no es cierto?, de mi retiro. Y deberíamos eliminar el RUS, por supuesto. El RUS es un engañamuchachos que ha diseñado la SUNAT para recaudar fácil. Entonces, tenemos que salir del esquema del recaudador fácil y hay que trabajar. Lo que pasa es que esto implicaría que la SUNAT trabaje, que la gente trabaje para ir y buscar, ¿no es cierto? Yo estoy en un mercado y viene alguien del Estado y me dice, oiga, soy representante del Estado, mire todo lo que le voy a dar. Y después le voy a cobrar, ¿no? Pero acá viene y cierras tu kiosco, pues, ¿no? Claro, claro. No, además, hay muchas de las cosas que estás señalando, ¿no? Por ejemplo, son parte de esta idea que vengo trabajando hace algún tiempo, ¿no? De una especie de Small Business Administration a la peruana, pero que combine todas estas cosas, ¿no? Y la promoción. Marcel, tú trabajaste mucho tiempo en SUNAT. Eres un insider en ese sentido, ¿verdad? Y Nano acaba de hacer una crítica devastadora, con la cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Acerca del papel que ha tenido la SUNAT en los últimos, no sé, 10 años, de convertirse, de ser, digamos, un impulsor de la institucionalidad, a convertirse básicamente en el sheriff de Sherwood, ¿no? Nano. A ver, el temido tax sí. de Estados Unidos, sí. Carlos, mira, yo tengo la siguiente opinión, así como insider, haber estado ahí, haber estado en el MEF. Exacto. Para mí hay un problema de inicio que es un problema de definición conceptual. ¿Qué cosa realmente queremos, a dónde queremos llevar al país? Y reconocer que las MIPES, como ya creo que se ha dicho muchísimas veces y de diferentes formas, hay que apuntalarlas por la capacidad que tienen para generar empleo y si se las apoya, generar mejoras de productividad, mejoras de ingreso, de valor agregado y todo lo demás. Entonces, como eso no ha estado nunca claro, el rol de la administración tributaria ha sido simplemente la del administrador de un sistema que debe asegurar el equilibrio fiscal. Incluso, netamente, a través de generar mayores ingresos fiscales. Entonces, al no existir un liderazgo que defienda el mejor desempeño o la solidez de un sector micro, pequeño y de mediana empresa, simplemente el administrador tributario opera de acuerdo a los incentivos, como tú señalaste, que su jefe le establece, que es el MEF. Y los incentivos que el MEF siempre ha establecido han sido profiscales, es decir, generar más recaudación. Por lo tanto, no debe sorprendernos que las acciones de la administración tributaria, incluso del diseño tributario, es decir, las reglas tributarias, las normas, sean contrarias a un objetivo de mejora de productividad, de crecimiento de las empresas. Les comento una cosa, yo vi un estudio de la empresa McKinsey, donde se advertía que en lo que había en América Latina, la ausencia que había en América Latina era de un sector de mediana empresa sólida que sostenga una clase media sólida. Como eso no ha sido nunca objetivo de nadie, es sencillo ver que no hay medianas empresas y que tampoco hay clase media sólida. Razón por la cual ahora vemos la vulnerabilidad y la informalidad como un grave problema justo en la crisis. Entonces, yo muchas veces critico la labor directamente del MEF en cuanto a qué señales le manda a su administrador tributario. Pero por encima de eso,
al no tener una visión clara de país, no nos queda claro que a las micro y pequeñas y medianas empresas las tenemos que fortalecer. Y por lo tanto, el tema tributario debe condicionarse a ese objetivo de fortalecimiento. Y eso es lo que vemos en países como Chile, incluso Costa Rica, Colombia, ¿no? Donde el diseño tributario no es puesto por delante, sino justamente, como ustedes muy bien lo han dicho, para acompañar el mejor desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas. Genial, Marcel, es muy interesante, la verdad, el panorama que nos ha puesto, ¿no es cierto? Tú un marco, digamos, teórico para lo que hemos venido discutiendo hasta ahora. Ahora, en esta pandemia del empleo, ¿no? Del desempleo, hay dos sectores particularmente preocupantes, ¿no? Si ya antes del COVID-19 teníamos que el 25% de los jóvenes no ni estudiaban ni trabajaban, los famosos ninis, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar cómo están ahora, cómo ha aumentado el número de ninis? Uno. Dos, si también ya antes de COVID teníamos muchas personas mayores de 40, porque en el Perú increíblemente 40 ya fuiste, ¿no? Si perdiste el trabajo a los 40 no hay forma de que te vuelvan a contratar, no se valora la experiencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en situaciones en las que, por ejemplo, mucha gente está haciendo uso de su ahorro previsional, ¿verdad? Y van a tener que alargar su vida útil. ¿Cómo pensar en crear empleo específicamente para estos dos sectores? Para los jóvenes y para los mayores de 40 años. José, ¿tú qué ideas tienes desde tu sillón? Viene tiempo complicado y yo ahí sí soy en principio me defino ideológicamente como capitalista y creo que por el lado ese, creo que deben haber grandes correcciones en el país, pero no las que están habiendo en este momento. Creo que lo que está sucediendo en el país en este momento es una destrucción total de la poca institucionalidad que existe. Sí creo en la desregulación laboral, creo que estamos en un punto de inflexión de regresar el péndulo nuevamente a la regulación y flexibilizarla, ya no irnos al extremo de la regulación como es a donde estábamos apuntando, pero es lo que la corriente nos dice, es lo que la lógica económica nos determina y es donde deberíamos de ir, pero lamentablemente el país está yendo a otro lado y eso es lo que me preocupa en este momento y esa es la reflexión que haría en este momento. Creo que la configuración laboral va a cambiar considerablemente, pero si no tenemos un Estado promotor y un Estado flexible, poco regulador, que deje que el mercado empiece a estructurar y empiece a generar oportunidades con los beneficios que dé el Estado, veo con mucho pesimismo que esto pueda darse. Esperemos, esto queda un año y algo queda para que se vaya este Congreso y el presidente Vizcarra, y esperemos que la siguiente camada de políticos que vengan a gobernando en 5 años tengan claras las cosas como para poder ver un poco de futuro. Algo que conocemos desde el mundo de las pymes es la resiliencia de nuestros clientes, ¿no? Como les decía al inicio de las preguntas que respondía Carlos, lo único que requieren nuestros clientes es restituirles su capital de trabajo, sus 1.500, 2.000, 3.000 soles, para que puedan reinventarse inmediatamente después de que tengan esta oportunidad. Y lamentablemente el Estado no ha volteado a verlos allí, no hay forma de poder estructurar una alternativa de solución a estas personas. ¿Dónde podemos ir? A generar capacidades y a generar inversiones estatales que generen valor, no inversiones estatales que, como lo mencionaste, keynesianas, que van a generar empleos de trabajo que no generen absolutamente ningún valor a la sociedad. Si vamos a seguir apuntando a eso, vamos a seguir quedándonos sin caja, vamos a seguir teniendo programas de apoyo que van a irse en un saco roto. Vamos a ver qué pasa con los reactivas a partir de junio del próximo año y si es que empiezan a pagar las personas, hay que ver. Ahí vamos a tener una respuesta bastante crítica del tema. Y otro aspecto más que creo que pese al requerimiento que tenemos desde las pymes, no sé si ustedes han visto que el reactivado se ha parado casi a 2/3 de sus licitaciones. Y se ha parado por la sencilla razón que el BCR, sin ninguna
sin ninguna explicación lógica, cuando llega la tasa de interés al 3.9%, corta la licitación. ¿Por qué la corta? La corta porque sigue considerando que los costos hundidos de las microfinancieras son igual que los costos hundidos de los bancos. Que no lo son, definitivamente. Es Son dos esquemas de modelos distintos. ¿Por Claro. qué no el BCR? Yo te aseguro, Carlos, que si esas licitaciones llegan a 5 puntos, 6 puntos de interés, se licita el monto completo. ¿Por qué? Porque no puedes trasladarle el costo al privado. Le estás diciendo a la economía precaria de una financiera pequeña, de una pyme, de una caja rural o de una caja municipal que asuma un pasivo que no le corresponde, es de ciegos. Entonces veo la situación con preocupación. Yo no me veo todavía en un punto de no regreso, pero sí me veo que es importante empezar a corregir el rumbo ya. Y espero que foros como este y personas con tanta experiencia como Nano, como tú, como Marcel, que tienen o que generan corrientes de opinión puedan empezar a estructurar ese cambio necesario. Si se dan esas condiciones... Vamos a mandar una copia especial a si Julio. se dan esas condiciones, sí creo que puedo ver con optimismo el futuro. Creo que el peruano es a diferencia de otros países, otros latinoamericanos, creo que nos caracterizamos por su empeño, por su empuje, por la resiliencia en el trabajo, por ser creativos. Y creo que eso son factores intrínsecos del peruano que creo que nos llevarían a poder cambiar una crisis como esta. Pero además también necesitamos un Estado con esas condiciones también. Lo que tú acabas de decir, además también tiene una dimensión social, ¿no? Porque muchas de esas personas que efectivamente han perdido su capital, y estamos hablando pues de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 soles, ¿no? En la desesperación caen en las manos de ese sector informal, medio criminal que también existe, ¿verdad? Proveedor de fuentes de financiamiento, contra la posibilidad de que si no pagas te cortan las piernas. No estoy exagerando, ¿verdad? Sucede en el norte, sucede en el sur, sucede en todas partes del Perú. Entonces, creo que allí sí, urgentemente, ojalá que las autoridades escuchen esto, ¿no? Eso es simplemente preguntarle a los actores del mercado qué es lo que realmente funciona. A mí, desde el principio, cuando vi el diseño, dije esto no va a funcionar, porque efectivamente, conociendo un poco el sector microfinanciero, sabía que la estructura de costos que ustedes tienen, digamos, el acercamiento que tienen con estos sectores es totalmente diferente, ¿no? No tiene sentido que tomen ese riesgo, definitivamente. Hay dos cosas más que me parecen importantes discutir así de inmediato. Antes del COVID, todavía hemos venido pensando, en el Perú por lo menos, ¿no? Que en esa lógica del empleo todavía de por vida, ¿no? Que no tiene 1 o 2 empleos máximos a través del tiempo, pero quienes hacemos prospectiva, hace rato que hemos entendido que hay nuevas megatendencias, y una de esas es que vamos a tener muchos diferentes empleos a lo largo de la vida, ¿no? Que la idea de empleo de por vida no existe realmente más, ¿verdad? Y que los jóvenes van a tener que aprender a convivir con ello y a desarrollar constantemente nuevas habilidades para enfrentar nuevos retos, nuevos empleos, etc. ¿Cómo hacer para crear empleos de la noche a la mañana con sistemas todavía muy rígidos desde el punto de vista formal, legal? ¿Qué pasaría si mañana decimos, ¿saben qué? Olvídense de la estabilidad laboral, vamos a tener regímenes, ¿no? Como los que existen en otros países, donde para tener 2 semanas de vacaciones tiene que trabajar 3 años primero, y después para tener 1 mes pasará cuando sean 5 años, o sea, más o menos como lo que tiene el sector agroindustrial hoy en día, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasaría, Nano, tú que estás tan cerca, digamos, a la calle? A ver, lo que hay que tomar en cuenta es que también parte de esta capacidad, de esta resiliencia de la que hablaba José de las pymes, es precisamente porque en algunos de esos aspectos son informales, ¿no es cierto? Entonces, ya hay un ejemplo de supervivencia, entonces uno debe voltear y decir, bueno, claro, porque te digo, hasta acá nomás, chao, compadrito, listo, no te voy a dar ni TS ni nada, con eso no digo que no hayan ciertos derechos, ¿no? Pero yo quería retrotraerme a 2 o 3 temas que se comentaron. Uno, el tema del empleo juvenil, ¿no es cierto? El tema del empleo juvenil que fue tan satanizado cuando se quiso hacer la ley Pulpín, yo creo que ahora hay un espacio para eso. No sé
si tendrá la valentía el Ejecutivo de proponer algo así. Digo valentía porque a mí no me queda la menor duda de que el gobierno lo que hace es ir pues alrededor del aplauso, ¿no? O de la Claro. encuesta, ¿no? Empleo juvenil que además fue criticado desde un lado ideológico, y si uno voltea y ve, Evo Morales implementó un programa de empleo juvenil, digamos, más pulpín que lo que se quería hacer. Maduro, su programa Chamba Juvenil era más pulpín todavía. Entonces creo que ahí puede haber un espacio en el que se incorpore también, de alguna manera, se podría hacer la misma normativa para gente mayor, ¿no? Porque hay mucha gente que se va a quedar sin empleo. Entonces uno podría coger los dos, digamos, las dos bandas. Que haya un espacio para ir desregulando el mundo del empleo, ojalá, porque además se tiene que cambiar. En esta pandemia, ¿no? De pronto el ministerio ha tenido que decir sí, que el teletrabajo también, y ahora que lo voy a prolongar un poco. En esta pandemia he descubierto un montón de cosas, ¿no? Que la SUNAT podía devolverte tus detracciones rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te ha dicho, ahora sí te la devuelvo rápido, sí, ¿sabes qué? Sí te la podía devolver, ¿no? Que podemos tramitar muchas cosas a través de vías digitales rápidamente, ¿no? Y que podemos teletrabajar. Ojo, en estos cambios que tú comentabas, que se están dando, que son cambios en el mundo, que vamos a tener muchos trabajos, yo creo que hemos entrado muy de golpe en esta digitalización. Para mi sorpresa, lo que yo veo en el mundo de las pymes es que han entrado muy rápidamente y han encontrado muchísimas oportunidades y ya se han dado cuenta que también te puedes ahorrar, que yo puedo hacer delivery desde mi casa y además no va a venir el municipio porque no tengo ningún letrero, ni siquiera van a poder ni los choros ni el municipio, ¿no es cierto? O sea, ni choros de un tipo ni choros del otro tipo pueden venir, con lo cual yo puedo hacer mi delivery. Fíjate, yo hoy día, terminando esto, voy a hacer una transmisión para las zonas, para los asentamientos humanos alrededor del aeropuerto, ¿no? Y cuando hicimos este programa de charlas, yo tenía temor en que no se conectara. Se conectaron todos todos están en Zoom. Entonces, allí hay una gran potencialidad que, repito, hay que juntarla, ¿no? Con este tema digital, y es el Estado el que tiene que decir, mira, ya te voy a terminar de digitalizar, pero ya te quiero tener enganchado de todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay muchas oportunidades en este nuevo mundo, en esta nueva anormalidad, ¿no? Porque para mí no es nueva normalidad, sino nueva anormalidad en la que podríamos, con algún liderazgo, sacar algunas cosas en ventaja, ¿no? Lo otro es que nos quedemos acá y volvamos al pasado, ¿no? Claro. Les planteo otra idea loca, ¿ya? Que a propósito, mis ideas, yo digo locas, pero todas ellas tienen una correspondencia en los hechos, Claro, sí. en diferentes realidades, ¿ah? O sea, no estoy inventando absolutamente nada, ¿no? A ver, si uno de nuestros problemas como país es que tenemos muy baja productividad, y tenemos muy baja productividad porque la calidad digamos, del capital humano es muy baja también, ¿sí? Y de repente esta pandemia, esta pausa, nos permite tener esquemas, ¿no? Que nos permitan ayudar justamente a mejorar la calidad del capital humano. Me refiero, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde yo viví mucho tiempo, ¿no? Cuando uno se queda desempleado, ¿sí? Puede acceder a una especie de seguro de desempleo siempre y cuando haga cursos de extensión, ¿no? Hoy en día las universidades están dando cantidades de cursos de extensión, sobre todo digital, ¿verdad? ¿No sería, por ejemplo, una manera de instrumentalizar de la noche a la mañana también mecanismos de transferencia monetaria, ¿ok? En lugar de regalar bonos o dar bonos así sin ningún tipo de dirección o objetivo adicional, ¿no? Dar este tipo de bonos que vayan a premiar a quien, en vista de que no tiene oportunidad de tener empleo, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector turismo, que el sector turismo va a estar parado los próximos 2 años, pero que, por ejemplo, sabe inglés y le falta un poco, digamos, de aprendizaje, no sé, pues de temas administrativos para poder moverse a otro sector, ¿no? Y que por un periodo de 6 meses pueda estudiar cursos de esta naturaleza, ¿no? Y tener una compensación por eso.
¿Es muy loca esta idea? Me pregunto. Carlos, Marcelo. si me permite, sí. Sí. Mira, no, loca no es, ¿no? Creo que es el momento de ideas locas. Porque Esta es la hora loca, entonces. hemos diseñado políticas públicas, queremos avanzar como país, pero seguimos diseñando políticas públicas muy reactivas o muy del siglo pasado. Y justamente creo que lo que necesitamos es como ser más eficientes, ¿no? Como tú dices, si apoyamos, damos un auxilio económico, pero lo condicionamos, un esquema tipo juntos, ¿no? Lo condicionamos a que esa persona se capacite, estamos algo así como matando dos pájaros de un tiro, porque no estamos siendo asistencialistas, que podría ser un incentivo perverso a recibir simplemente un apoyo, sino que el apoyo viene acompañado con el aliciente a pasar de a vivir un periodo de transición. Yo quería aprovechar lo que acabas de comentar, esta idea loca, y juntarla con otra que comentaste hace un momento sobre cómo apoyar el empleo juvenil. En Colombia se viene aplicando como piloto, yo creo que el esquema que hay que ir pensando, estas ideas locas son pilotos, el piloto de bono de impacto social. El bono de impacto social es un esquema en el cual tripartito, ¿no? Está el Estado, está la empresa privada y está algún tipo de organización de la sociedad civil. El Estado va a subvencionar de alguna manera a la empresa privada, que es la que se va a encargar de capacitar, entrenar a jóvenes que han tenido dificultades en su vida y que no han podido llegar a terminar el colegio o a llevar alguna capacitación para el empleo. Ellos como empresa privada se van a encargar de cerrar esa brecha, y si logran al final del programa contratar a un número determinado de personas, de jóvenes, y que incluso se mantengan en el empleo por un número determinado de meses, el Estado recién les reintegra parte de esa inversión. Entonces, es algo así como que el privado invierte, primero con su capital, pero a cambio de que con dinero público finalmente el Estado logre el resultado que quiere, que es el empleo de los jóvenes, porque ya se ha reconocido la gran importancia de ese primer empleo, para efectos de generar luego capacidades, experiencia laboral, que luego puede ayudarles a escalar en su propia carrera, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento en el que necesitamos diseñar soluciones en las que el Estado no esté por su cuenta simplemente comprando y vendiendo cosas, servicios, sino armando soluciones en las que el sector privado con su propia experiencia también le pueda ayudar y el Estado se deje ayudar, ¿no? Que también es a veces un problema para el Estado dejarse ayudar por un enfoque privado que muchas veces tiene una visión mucho más clara de los problemas y de las soluciones, ¿no? Entonces, sí. Okay. Sí, ahora, hemos hablado de todos diferentes aspectos, digamos, del tema empleo, y estamos obviando algo que es muy importante, porque el segundo gran empleador del país es el Estado. O sea, hoy en día, en el Estado trabajan 1,5 millones de personas, más o menos, ¿no? 1,5 millones, porque no saben realmente exactamente cuántos son, pero están más o menos por ahí, ¿no? De los cuales, si mal no me equivoco, poco más del 60% son de alguna forma informales, porque, o mejor dicho, no tienen un empleo tan formal, porque son o CAS, que son contratos de muy corto plazo, ¿verdad? Aunque después se prolongan por años, ¿verdad? Se repiten una y otra vez, o terceros, este esquema de servicios, ¿no es cierto? Que todos son puras mentiras, porque la verdad es que uno hace la encuesta, se da cuenta de que hay gente que viene trabajando años por tercero, gente que viene trabajando años por CAS, pero o sea, el Estado, digamos, haya desarrollado mecanismos para poder, digamos, seguir empleando sin las propias cargas que el propio Estado ha desarrollado, ¿no? Entonces, el esquema CAS, el esquema tercero existe, pero el esquema CAS, por ejemplo, o esos esquemas de empleo flexible, no deberían ser, en estas circunstancias, digamos, de repente repensados, porque se está pensando al revés, se está pensando más bien en formalizar, en hacer que los CAS sean totalmente formales, pero eso, por supuesto, tiene un impacto tremendo
sobre el erario nacional. ¿Qué piensas tú del sector del empleo en materia del Estado, José? Esa es una buena pregunta. Y yo creo que lamentablemente el Estado ha empezado a incrementarse en los últimos 3 gobiernos, ¿no? Esa intención de tener un Estado bastante eficiente, reducido y todo fue simplemente una quimera que no se dio. Y como tú indicas, el principal transgresor de las políticas públicas laborales es el Estado, nosotros. Es el que es uno de los más informales de contratación y creo que el sistema CAS ha venido siendo reconfigurado los últimos años, que ya les está dando algunos ciertos beneficios adicionales. Yo creo que más que el Estado empleador, creo en el Estado promotor. Para que tengan una idea, ¿ya? El Estado aglutina el 70% de clientes de distribución eléctrica están en el Estado. ¿Qué es lo que debería de hacer el Estado en este momento? Fortalecer la inversión en las empresas de distribución eléctrica. ¿Por qué hablo eso? Porque la distribución eléctrica, es un ejemplo de 1000 que hay, tiene para realizar la actividad eléctrica necesitas ingentes inversiones en capital, inversiones en gastos de capital que determinan bastante generación de empleo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Congreso? El Congreso quiere bajar la tasa de actualización del 12 al 10%, con lo cual peligra la posibilidad de que las empresas sigan invirtiendo. ¿Qué es lo que hace el FONAFE en este momento? Lo que hace el FONAFE es decirles a las empresas del Estado, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del Estado, que paguen las utilidades del año pasado y se están haciendo préstamos por el Banco de la Nación para poder cumplir en darles al Estado los dividendos que han generado. Entonces, ahí hay una ignorancia, pero supina, de las gentes que operan, del propio FONAFE y del MEF, porque no se están dando cuenta que están perdiendo la oportunidad de empezar a generar trabajo en las provincias, pero no como Estado, como Estado empleador, sino como Estado promotor, al fortalecer las inversiones de estas empresas. Las 11 empresas de distribución eléctrica no se encuentran en Lima, están en todo el Perú, diseminadas en todo el Perú. Todas las inversiones que realicen, que son de alta especialización, si bien es cierto, pero que en muchos de sus procesos determinan alta capacidad, mejor dicho, alta cantidad de trabajadores, no lo están haciendo y no lo ven. Entonces, eso es preocupante porque creo que el Estado sí tiene cómo en este momento promover inversiones de alto impacto y que generen potencialmente oportunidades laborales en provincias. Para que tengan una idea, más o menos las distribuidoras de energía eléctrica tienen anualmente entre 1.000 a 1.200 millones de soles en inversión de capital. Si es que eso lo trasladamos, si es que esos 1.200 millones los trasladamos, 180 millones de soles de inversión en Arequipa, para Lima no es nada, pero para Arequipa ya mueve la aguja. Claro, y para otras provincias como Tacna o como Moquegua o en otros lugares, sin duda son fuentes generadoras de trabajo interesantes. Entonces yo veo al Estado no como empleador, sino al Estado promotor. claro. Bueno, eso es en la teoría, ¿verdad? Vamos a tener que cambiar el chip mental del Estado en varios aspectos, ¿no? Es la teoría, como dices, Carlos, pero en la práctica lo tienen en las manos. Lo tienen en las manos, no, efectivamente, yo sé. Bueno. Sé que está ahí, pero vamos a necesitar cambiarles a ellos el chip, ¿no? Para que entiendan que más que Estado regulador, Estado controlador, Estado castigador, necesitamos un Estado promotor, ¿no? Y un Estado un poco más ágil. Yo siempre lo pongo en términos, digamos así, animales, ¿no? No necesitamos un paquidermo, necesitamos un puma, ¿verdad? Tenemos un par de minutos para despedirnos nada más. No sé, Marcel, si tú quieres comenzar, tienes un minutito y nos vamos yendo, o menos de un minuto todavía. Bueno, solo agradecerte, Carlos, a Nano, José. Este es un tema crítico que tenemos que considerarlo con una visión que trasciende a julio de 2021. Creo que el gobierno tiene que saber que sus decisiones actuales deben pensarse incluso más allá de julio, porque todo lo que implica recuperar empleo perdido es algo que puede poner en serio aprieto la capacidad de desarrollo del país en adelante. Solamente una última reflexión.
lo que le está pasando al sector empresarial peruano durante toda esta pandemia, ellos se han visto obligados a sufrir esta situación debido a la necesidad de la cuarentena. Por lo tanto, es de esperarse que sea el Estado el que le dé una solución para, en lo ideal, la idea era que no se perdieran ni se pierdan los empleos que se tenían antes, debido obviamente a la necesidad de cumplir con una normatividad. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para esperar que el Estado se ponga más creativo en buscar soluciones para recuperar ese empleo. De acuerdo, ¿qué tal? José, para que te despidas. En principio agradecerte por la oportunidad. Yo me quedo con varias reflexiones, con la necesidad de cambio en los operadores. Tenemos que seguir teniendo este tipo de conversatorios y tratar de que lleguen a los operadores y hacerles entender que realmente el Perú no es 99% informal, como dice Hernando de Soto. Yo sí, completamente, él dijo 94, es 99.9% informal, porque todas las personas tienen algo que ver con la informalidad. Entonces, si no entendemos que esa es nuestra economía, esa es la realidad, y debemos de dar oportunidad a estas personas que puedan formar parte, no de ellos como una obligación para el Estado, sino el Estado como una obligación para ellos, dándoles incentivos. Una idea de las tuyas que has brindado ahora me parece espectacular. Y la segunda, que creo que es importantísima, es la tecnología. Ya lo ha dicho Nano, esto es un catalizador, el COVID es un catalizador de la tecnología, y nos hemos quedado impresionados nosotros porque pensábamos que nuestros clientes no iban a tener la capacidad de subirse a la ola digital, y han tenido la capacidad mucho mayor que la nuestra de poder generar productos digitales que ahora estamos teniéndolos en cuenta. Y otra de las cosas, otra herramienta que tiene el Estado y que no tuvo la capacidad de poder utilizarla, además del Banco de la Nación, fue el BIN. El BIN, que es la billetera electrónica, que por ahí pudieron y pueden pagar el bono familiar, y todos los bonos que sacan hasta ahora no la utilizan, ¿no? Entonces la tecnología, el Estado le da espalda a la tecnología, le da la espalda a la pyme, le da espalda a los informales, y creo que hay que utilizar estos foros para hablar claro, no hablar políticamente correcto, sino decir las cosas como son. Gracias, Carlos, gracias, Marcel, Sí, gracias. José. Nano, tienes medio minuto, pero tú eres Muy experto. brevemente. Sí. Tenemos un Estado cobrador, un Estado empleador, y yo digo además un Estado estafador, ¿no es cierto? Porque cuando tú le pagas y no tienes los servicios de salud, por ejemplo, pagas tus impuestos, es una estafa. O sea, la verdad es que eso es una estafa. Lo que tenemos que hacer, creo que de fondo, es repensar el Estado, y deberíamos tener un Estado productivo. Así como se habla de la productividad de las pymes, habría que preguntarnos cuál es la productividad del Estado. Y yo creo que con gerencia, con management, podemos tener un Estado verdaderamente competitivo. Lo que tenemos ahora es un desastre. Lo que se tiene que reinventar no es la economía. En realidad, la economía habría que dejarla, que avance sola, como cuando se reconstruyó Alemania y el que fue encargado, no me acuerdo, este economista, que le preguntaron, ¿usted qué va a hacer? Nada, dijo, todo avance, pero nada implica que el Estado deje de hacer muchas de las tonterías que hace. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Marcel, gracias, José, gracias, Nano. La verdad que he disfrutado muchísimo esta charla, este conversatorio, y estoy seguro de que aquí hay, bueno, todo un portafolio de ideas que ojalá las autoridades que están hoy, ¿no?, puedan tomar en cuenta. Y si no, pues quien venga a gobernar a partir del 28 de julio, que las considere también. Muchísimas gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Y gracias, por supuesto, a la Fundación Frederick Naumann por hacer esto posible, y a UCI, un canal inteligente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.